Nos encontramos junto a Irene Kitt, integrante de Argentinos por la Educación, para dialogar acerca de uno de los últimos informes que ha presentado esta ONG vinculada con las clases, podríamos decir. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. ¿Qué tal? Gracias por abrir espacio a los temas de educación que tienen que movilizar a la sociedad toda, ¿no es cierto? Seguro. Veíamos en el último trabajo que han presentado que menos del 20% de las escuelas utilizan clases sincrónicas. A ver si podemos desarrollar un poquito en qué consiste este trabajo y qué conclusiones podemos empezar a analizar a partir de estos datos. Sí, el informe lo que trata de presentar es una cuestión un poquito más amplia y una palabra nueva que parece que nos vamos a tener que acostumbrar al menos en lo que queda de este año, que es la educación bimodal. Es decir, la idea de que la manera en la cual los estudiantes se encuentran con sus docentes y con los contenidos no es solamente en el aula cara a cara, sino que va a tener varias modalidades. Normalmente la idea es que es en casa y en la escuela, por eso es bimodal, y ahí empiezan a jugar con qué alternativas trabajamos cuando estamos en casa. Y es en ese punto donde aparece que la clase sincrónica, es decir, un docente que está conectado a la vez con todos los alumnos de su clase o con un grupo importante de estudiantes de su clase y le puede transmitir, parecería estar ocurriendo en este 2021 en el 20% de las escuelas primarias estatales. Es decir, 2 de cada 10. Bien. ¿Y el resto cómo hace, digamos, dentro de estas modalidades o bimodalidades? Que en el Exacto. 80% restante. En el 80% restante ocurren otro tipo de cosas que son o pasar a recibir unas indicaciones de tarea en un material impreso que normalmente las familias pasan a buscar por la escuela, en muchas veces cuando se lleva al comedor escolar, pero también a través de mensaje de WhatsApp donde te mando un PDF o una foto de una tarea para que hagas. Eso es las 2/3 partes, es decir, 7 de cada 10 actividades de esta parte bimodal que se hacen en casa es a través de un material o impreso o digital. 2 es a través de la modalidad esta de la clase sincrónica y 1 es a través de plataformas. Es decir, la gran mayoría se maneja con este texto impreso y yo quiero proponer a la reflexión que no es eso lo principal, no es el medio lo principal, sino lo principal es digamos, el contenido, la finalidad y el proyecto que se le presenta a las familias. Ahí viene otro problema que tiene que ver también justamente con el acceso, la accesibilidad a la tecnología para poder conectarse, ¿no? Y tener de alguna manera la simultaneidad en la clase con el docente. Y después desarrollamos esto último que estás comentando acerca de lo que se presenta a los estudiantes por cualquiera de las modalidades, ¿no? Exacto, digamos, la idea es que esta clase sincrónica, digo, es una palabra que ha llegado para quedarse por un tiempo, esta clase sincrónica nos permite tener una representación mental de la situación parecida a lo que es una clase presencial. Es decir, hay un maestro hablando y están los trabajando y enseñando y los estudiantes escuchando a la par. Y en ese sentido, bueno, la atención y el acompañamiento a los estudiantes ya está menos en manos del papá, la mamá, la tía, la abuelita o quien sea que esté acompañando y pasa directamente al protagonismo del docente, lo cual es muy bueno. O sea, esa posibilidad del encuentro a la par con el grupo de clase, aunque sea por el medio virtual, es muy bueno y requiere que hagamos dos cosas. Digo, por una parte, esto es bastante obvio, el tema de la disponibilidad, tanto del equipamiento como de la conectividad a Internet con buena señal, como, por ejemplo, yo vivo en Lago Puelo, cada tanto se corta la luz, o sea, puedo tener todo eso solucionado. Y Y cada la luz tanto no algún funciona. incendio, lamentablemente, Ay, ¿no? Dios santo, Dios santo, Dios santo, eso. Así que Toquemos bueno, madera.
Exacto. Entonces lo que quiero decir es que si bien para nosotros es una cercanía con la clase presencial, no perdamos la vista que hay cierta tensión, cierta alerta, porque el docente no está acostumbrado, no es fácil hablarle a una pantalla y transmitir, estás mirando 20 o 20 y pico o 15 caritas que las ves chiquititas y que tenés que tratar de darte cuenta qué le está pasando y ni qué hablar cuando la comunicación se corta, señor, me fui, volví, no sé qué, no le escuché, ¿puede repetir lo que dijo recién? O sea, no idealicemos tampoco la clase sincrónica, porque creo que los que tenemos, yo ya nietos, no hijos, pero nietos en edad de recibir clases sincrónicas, les aseguro que hay sobre todo dos que le decís que tenés que tomar clase por la computadora y se me atrincheran en la cama cucheta en la parte de arriba, porque no le gusta mucho Seguro, tampoco. seguro. Yo veía, Irene, algunas conclusiones de este último trabajo que han presentado, y a ver si te puedo citar algunos datos como para que podamos desglosarlos un poquito. Más del 47% de las familias señala que los estudiantes destinaron entre 2 y 4 horas diarias a actividades escolares. Esto es la mitad más o menos de las familias, mientras que menos de la mitad, 39%, dedicó menos de 2 horas. A ver qué análisis le damos a esa conclusión. Sí, yo creo que ese dato es un dato que nos interpela a quienes somos educadores, docentes, investigadores, medios de comunicación, funcionarios, porque tenemos que tener plena conciencia de que con todas estas estrategias estamos simplemente tratando de atenuar las consecuencias de una situación dramática y muy perturbadora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. O sea, no reemplaza, aun cuando tuvieras en clase sincrónica, todo funciona perfecto, internet, electricidad, cada uno tiene su dispositivo, estás en una casa que podés tener 4 chicos conectados a la vez, nada de eso reemplaza la posibilidad de aprendizaje que se genera en un aula presencial, junto con tu maestro, junto con los recursos que hay en la escuela y también cara a cara con tus compañeros. Entonces, lo que tenemos que tener conciencia es que vamos a tener varios años por delante, y en esta Argentina que nos cuesta tanto planificar, por decir un número, yo digo, lo que hemos perdido hasta o lo que se ha perturbado hasta ahora, tenemos que tener un plan trienal para compensarlo. Pensando Y de, especialmente, sí, dime. no, ¿de qué manera se compensaría? Porque si vamos a seguir en esta situación, con todos estos problemas que plantea además la tecnología, ¿por dónde hay que empezar a pensar, digamos, esas compensaciones? Por supuesto, esto es parte de un debate más amplio, puedo plantear la perspectiva que podemos tener, es decir, por una parte hay que trabajar particularmente con lo que están egresando o a punto de egresar. Egresados 2020, 2021, 2022, tenemos que protegerlos y darles oportunidades para que la sociedad crea que ese título secundario convalida efectivamente la terminación de la educación secundaria. O sea, tenemos una responsabilidad enorme, enorme con esos adolescentes que están terminando estos años. Con los que tenemos más tiempo para estar en la escuela, tenemos que hacer un fuerte énfasis, en nuestra opinión, en el desarrollo de capacidades de aprendizaje, es decir, capacidad de comprensión lectora, de producción de textos escritos orales, capacidad de resolución de problemas, juicio crítico, trabajo cooperativo, vinculado a los contenidos disciplinares. Pensando entonces en esas alternativas, bueno, decíamos es un debate más amplio, pero hay que pensar que esto llegó para quedarse por un tiempo bastante amplio, ¿no? De la mano de la emergencia sanitaria, de la mano de los cambios de modalidad. Y te quiero agregar algo, Irene, aprovechando que sos de la provincia del Chubut, que estás allí en la hermosa zona del Lago Puelo. En cuanto agrava la situación que ya traíamos acá en la provincia del Chubut previo a la pandemia, donde incluso otros trabajos de Argentinos por la Educación demostraron la pérdida de tiempo de clases en la provincia por distintos conflictos, por problemas edilicios. Digo, ¿en cuánto más se agrava todo esto y cuánto más tenemos
recuperar aquí propiamente en la provincia. Sí, claramente tenemos una dificultad adicional, es decir, si nosotros consideramos el aprendizaje en la escuela obligatoria como una simple memorización de contenidos para dar una prueba y aprobar, será cuestión de, digamos, llenar de contenido de alguna manera y tomar evaluaciones y pruebas para decir, bueno, ya está, ya alguna vez pasó por tu memoria el Tratado de Utrecht o los corpúsculos de Golgi de las células. Pero si estamos apostando a la educación obligatoria, que le estamos pidiendo a las familias, a los jóvenes, 14 años de permanencia en un sistema, es porque creemos que ese tiempo en la escuela permite que interactúen con profesionales de la educación que ayuden a desarrollar de forma permanente las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto supongamos lo que pasa, para hacer una analogía, con un deportista, ¿no? O un concertista. Llega hasta determinado nivel de dominio, un concertista, un deportista, y por algún motivo, fuera de su voluntad, tiene que parar su entrenamiento, ¿no? Venía practicando para hacer maratón y bueno, qué sé yo, tuvo un problema de salud, está 4 meses sin poder caminar. Obviamente que ese deportista o ese concertista va a tener que aceptar un largo proceso de recuperación hasta poder llegar a su nivel anterior. Entonces, nosotros sabemos que toda esta situación nos obliga a un tiempo plurianual, y por decir un número digo 3 años, donde nuestra manera de enseñar y de dar seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes tiene que tener mucha prioridad. Hay que elegir muy bien a qué dedicar la atención, porque además nos agarra a todos cansados, ¿no? Es decir, el estrés que estamos acumulando como sociedad hace que cada nuevo esfuerzo que pedís se base en menos energía previa. Entonces es muy importante, y en ese sentido digo 2 cosas. Uno es el fortalecimiento de las capacidades permanentes de pensamiento junto con contenidos importantes. Es decir, las capacidades no operan en el vacío, tengo que tener un contenido importante. Ahora, muchas veces, voy a dar un ejemplo de ciencias sociales, estudiamos cómo se configura el Estado-nación en los antiguos egipcios, en Grecia, el Estado feudal, en América Latina, en Argentina y demás. Y es un proceso que nosotros estamos tratando de aprender, que es cómo se configura un Estado y qué funciones tiene el Estado y qué funciones tiene la sociedad. ¿Por qué tenemos que ver desde los egipcios hasta pasando por todo? Podemos ver 4 casos y analizar en función de eso qué es el Estado, para qué sirve, cómo se lo cuida, cómo se lo controla. A eso es a lo que voy con el tema de que tenemos que aprender a priorizar, y en este caso tendrías contenido de ciencias sociales y juicio crítico. Me comentabas también en otra entrevista que participaste en las evaluaciones de las pruebas PISA, bueno, que se hacían hasta el año 2018. Uno de los indicadores preocupantes tenía que ver precisamente con la dificultad para lectura y comprensión de texto, por ejemplo, fundamentalmente, ¿no? Esa brecha también, en función de toda esta situación, se irá profundizando. Habrá que, ¿cómo imaginás, digamos, estas estrategias para empezar a revertirlo? Sí. Claramente, digamos, estamos con la mitad de los estudiantes que tienen dificultad para leer un texto y aplicarlo a una situación concreta. No es que no pueden pronunciar las palabras del texto que leen, pero en las pruebas PISA hay un texto que después hay que involucrarlo en una situación. O sea, esa lectura comprensiva para la acción es la que estaría fallando. Entonces, cuando uno pierde el ejercicio y la práctica frecuente de la lectura, cada vez te cuesta más leer. Es cada vez volvés una lectura más vacilante. Cuando tú ves una persona que está leyendo y que cuando va leyendo va musitando, ves que va moviendo los labios, quiere decir que la lectura no está automatizada y que entonces tu energía mental está concentrada en decodificar las palabras y no en el sentido. Entonces, una prioridad absoluta es mantener lo que ya estaba y mejorar la capacidad de comprensión lectora. Para eso, ¿qué es necesario? Leer. Y para leer,
sería para, en mi opinión, y esto sí no quiero comprometer a Argentinos por la Educación, a veces estamos tan preocupados por este tema de la conectividad que no estamos haciendo algo mucho más simple, que es hacer una especie de asignación universal por estudiante para comprarte 2 libros que vos quieras leer, que a vos te gusten, porque te gusta Del la tema que aviación, sea. no importa. La lectura es como el ejercicio aeróbico para un deportista. Aeróbica tienen que hacer desde el que hace fútbol, el que hace tenis, el que hace vóley, capacidad aeróbica tienen que tener todos. Lo mismo capacidad de lectura. Entonces, recuperemos esa capacidad de lectura, pero partiendo del interés del estudiante. Si quiere leer sagas, pues que lea sagas. Si quiere leer historia de la música, que lea historia. Mecánica automotor, esa capacidad de lectura va a servir después como base del estudio de cualquier cosa que querramos proponerle. Y el tema de entregar libros o un bono, un voucher, no sé, que vos puedas ir a... No tiene ninguna de las complejidades de la conectividad que estamos hablando y se pudiera resolver muy fácilmente. Está bien, con dinero, pero seguro que mucho menos dinero de lo que estamos paralizados porque no podemos hacer en términos de tecnología. Bien, casi que podemos ir llegando a la conclusión que no importa tanto la tecnología, los problemas de la conectividad que existen, que son evidentes, sino también en recuperar la orientación que seamos capaces de dar desde el sistema educativo, desde la familia, hacia los niños y adolescentes, en definitiva. Exacto, o sea, saber que hay una capacidad latente, una capacidad, una posibilidad en todos esos niños, niñas, adolescentes, y que del conjunto de los estímulos que le propongamos, esas capacidades van a tener más o menos oportunidades de desarrollarse. Por último, ¿cómo te parás frente a esta disyuntiva, escuelas cerradas, escuelas abiertas en el marco de la pandemia? Lo que tenemos que hacer en educación es aceptar, porque aparte parte de nuestra enseñanza es decir, bueno, lo que se decide desde ese lugar lo tenemos que tomar y eso va a variar. Sabemos en nuestra provincia que varía entre localidades, que ni siquiera es un panorama homogéneo ni del país ni de la provincia, sino que varía. Pero lo que creo que estamos en deuda como sociedad, lo decíamos en otra oportunidad, es decir, dentro de la eh, variación de situaciones que va a haber este año, tenemos que dentro del sistema educativo tener 2 o 3 alternativas, la alternativa de la presencialidad, la de la semipresencialidad, la de estar totalmente en casa, y saber y informarle a la comunidad educativa qué es lo que tiene que hacer en cada caso. No sabemos cuándo vamos a tener que trabajar solo en el hogar. Pues bien, cuando tengan que trabajar solo en el hogar, y ahí vamos a un tema que se nos pasó rapidito, quiero decir, eh, estimule a sus hijos a que le dediquen tiempo a sus intereses, porque que hagan 2 horas de trabajo escolar es muy poco. Pero usted que conoce a su hijo, mamá, papá, abuelita, ¿le gusta dibujar? Pues pídale que todos los días dibuje. ¿Le gusta construir con bloques? ¿Le gusta armar artefactos? Que todos los días le haga. ¿Le gusta aprender música? Que todos los días haga música. Es decir, nosotros tenemos que lograr que una mayor cantidad que estas 2 horas, el cerebro, la mente, la persona entera de nuestros hijos, hijas, adolescentes esté concentrada en estímulos que la hagan desarrollarse. Puede ser tratar de entender la cocina, la tecnología, la mecánica, lo que fuera, pero tenemos que hacer una sociedad, familia, escuela, para que el tiempo activo, no el tiempo pasivo delante del televisor, el tiempo activo de los niños, las niñas, los adolescentes, como mínimo llegue a las 4 horas por día. Y en eso tenemos que asociarnos, familia y escuela, con alternativas viables. Hemos Bueno, dialogado con Irene Kitt, integrante de Argentinos por la Educación. Muchas gracias y espero que nos reencontremos pronto en este espacio. Hasta muchas la gracias a próxima. ustedes y bueno, a sumar a todos al esfuerzo por la educación de nuestros niños y niñas y adolescentes, que es nuestra esperanza. Hasta la próxima. Gracias.